Ok, ahora sí, ya lo vamos a poner en pantalla. Ahora sí, estamos ya con el doctor Pablo Garcés. Buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros para hablar sobre coyuntura nacional, internacional y algunas cosas. Vamos primero con lo internacional, que es un asunto que nos tiene bastante interesados también. ¿Qué otro recurso le toca o le toma o tendría la señora Cristina Fernández ahora con esta sentencia? Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Nelson, por la invitación y un saludo cordial a ti y a toda tu audiencia. Mira, en primera instancia, la vicepresidenta actual de Argentina ha declarado su voluntad de no ser candidata a un cargo de elección popular a raíz de esto. Ya. Lo que le queda ahora, desde luego, son recurrir a los sistemas de apelación que tienen. Esta es una sentencia, pero puede ser apelable y ella también ha declarado su intención de defenderse en derecho en todas las instancias nacionales e internacionales para poder, de lo que ella considera, demostrar su inocencia y de Claro. esta manera poder mantenerse fuera de prisión. Dentro de la realidad argentina, ¿cuánto menoscaba la imagen de ella, a pesar de que ha ganado elecciones, es decir, ganó las últimas elecciones, tiene inmunidad? ¿Cuánto crees tú que menoscaba la imagen, aun cuando ella ha dicho que no va a ser candidata más nunca? Mira, la sociedad argentina si es que nosotros pensamos que la sociedad ecuatoriana es polarizada, la sociedad argentina es aún más, Nelson. Esto Claro, es importante entender. súticas. El fallo que ha tenido la justicia argentina con respecto al caso de la vicepresidenta, lo único que va a hacer es demostrar a quienes la condenan, demostrar a la oposición que efectivamente ellos tenían la razón y van a convertir a la vicepresidenta en una mártir para quienes la apoyan. Entonces, Claro. lo único que va a conseguir esto es ampliar la brecha. Yo no creo que ninguna de las personas, y en este me refiero al peronismo, ¿no? A todos quienes siguen al peronismo, yo creo que ninguno les va a convencer de que Cristina Fernández ha sido culpable o ha cometido errores o Claro. ha sido corrupta. En ningún caso. Lo que van a hacer es dividir aún más la brecha en esta polarización de extremos para los unos confirmar su oposición y los otros confirmar su apoyo más bien a una víctima de lo que ella ha denominado como una mafia judicial. Mafia judicial, incluso elevándola mucho más que el lawfare, que es lo que generalmente se habla, ¿no? De la utilización de la justicia para persecuciones políticas, pero ella fue incluso mucho más allá. Dijo que no iba a ser mascota de absolutamente nadie, va a esperar que termine su inmunidad, podrán llevarla o podrán tomarla detenida, aunque según tu experiencia, ¿crees que llegue a efecto esto? ¿Cuánto tiempo se podría demorar en tanto a la apelación y todos los recursos legales que puedan existir para que en efecto diga alguien, bueno, ahora sí ya llevemos la presa? Mira, el caso de Fernández ha sido verdaderamente, de lo demorado que ha sido expedito, ¿no? Ok, Y es importante tener presente que agotar todas las instancias de apelaciones que pueden existir dentro de una nación puede tomar incluso años. claro. Incluso con la justicia en contra puede tomar años. Y entonces yo me imagino que la vicepresidenta en este momento está preparada para un esfuerzo de largo aliento en materia legal, Ujú. pero también debemos tener presente que si bien sus declaraciones ahora las hace en la coyuntura actual, tendremos que ver qué pasa en un año. Tendremos que Ujú. ver qué pasa en el transcurso, porque no sería la primera vez en la que un político, una política cambie de opinión con respecto a sus declaraciones y Claro. efectivamente, si las circunstancias se lo permiten, ella se candidatice. Nuevamente, Y ella y goza de puede, un Pablo, apoyo o no. popular enorme. Desde luego que sí. Sí podría, ¿eh? No, entonces de ley, no, claro, es lo que dice ahorita. Pero de ley va a pasar y va a cambiar en algo esta situación y podría candidatizarse, además que eso les daría algún tiempito más para poder seguir en esta pelea judicial. ¿Cuánto daño le hace a la región, a los países, a la América, este tipo de polarizaciones, este tipo de persecuciones, este tipo de inestabilidad política? ¿Cuánto daño le hace a los países? El daño es fundamental porque, Nelson, tu pregunta nos invita a pensar en la estructura misma del Estado. Si no podemos, Nelson, confiar en el aparato de justicia, ¿en qué confiamos, pues? Claro. La función primordial de las leyes y de la estructura judicial de un Estado es garantizarnos certezas, Nelson. El que podamos conllevar nuestra vida social, la vida en comunidad con alguna
es con unas expectativas claras, que si yo obro de tal forma, pues tendré ciertas consecuencias. Es decir, si obro bien, no pasa nada; si obro mal, tendré alguna sanción, algún castigo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se rompe esa estructura? ¿Qué pasa cuando se rompe y ya no tengo certeza, sino más bien incertidumbres? ¿Por qué? Porque el manejo de las leyes depende de las interpretaciones o de la discrecionalidad de los jueces de turno, que no necesariamente se apegan a la norma, sino que hacen una interpretación propia. Y esto lo podemos ver en varios países de la región, incluyendo Brasil y desde luego el Ecuador mismo, en donde la realidad nacional, sobre todo en el último año y medio, pues nos ha hecho mermar nuestra confianza en el aparato judicial. Totalmente. Ahora, pasémonos a otro país, Perú. ¿Qué pasó en Perú? Oiga, a veces, si te soy sincero, Pablo, no, yo no te mentiría si te digo que estoy, pero al tanto. No, a mí me cogió de sorpresa. O sea, de sorpresa en el sentido de que, el man quería disolver la asamblea, luego la asamblea lo disolvió el man. O sea, se me ocurrió creer y pensar que no existe muerte cruzada en Perú. No sé, Pablo. A ver, el sistema de pesos y contrapesos en Perú es distinto al ecuatoriano, Ya. ¿no? Pero sí, efectivamente, el Congreso tiene la posibilidad de destituir al presidente con distintos mecanismos, ¿no es cierto? Acá en Ecuador tenemos, por ejemplo, el tema de la muerte cruzada, pero también tenemos, por ejemplo, el tema de poder llamar a juicio político a un presidente, Claro, que no también. implica muerte cruzada. Y ese es el camino más convencional y el que en varias ocasiones intentó el Congreso peruano, al gobierno de Castillo. Y esto es bien importante tener presente porque si aquí en Ecuador pensamos o a veces escuchamos, ¿no es cierto?, que la Asamblea Nacional resulta ser una piedra en el zapato o entorpece la labor del Ejecutivo, el caso es mucho peor en Perú, en donde el Congreso peruano, el Parlamento peruano, es más que acá el primer poder del Estado. Tanto es así que, solo por brindar un ejemplo, la constitución de un gabinete, Nelson, cuando un presidente establece su gabinete, el gabinete tiene que someterse a un voto de confianza por parte del Congreso antes Oh, de asumir funciones. Eso es algo que aquí no pasa. Aquí el presidente designa, quita, pone ministros con completa y absoluta libertad. ok. Entonces, mira el poder Claro. que tiene el Congreso peruano. Y es por eso que el Congreso ha insistido tanto en la destitución del presidente. Tanto es así que lo logra, o iba a lograrlo la semana anterior. El presidente quiso adelantarse, disolviendo al Congreso, y eso es lo que se denomina un autogolpe. Y este autogolpe, sin embargo, es ilegal. ¿Es Y legal entonces, o ilegal? por eso marca, es ilegal. Ah, ilegal, ilegal. Sí, por eso La reacción del Congreso. no solamente eso, sino que por eso es que le es tomado preso, pues. ¿Por qué Mm, otra razón se le tomaría preso? Pues, Nelson, claro, desde lo luego acusan de rebelión, ¿no? tiene una denuncia de corrupción, desde luego investigaciones en fiscalía, y esas son las razones por las cuales el Congreso quiere destituir y finalmente destituye al presidente por estas sospechas de corrupción. Pero finalmente, este autogolpe es lo que le convierte a Castillo finalmente en lo dice la prensa peruana, en un autoritario, y Claro. además lo identifican como un camino hacia una dictadura, si es que se hubiera efectivamente realizado. Ahora, la vicepresidenta que asume la presidencia tampoco la tiene fácil, ¿no? Hay manifestaciones, hay gente que incluso se ha tomado aeropuertos, la crisis en Perú está elevándose muchísimo más. La salida tendría que ser elecciones, Pablo. El- la salida son, y ya se ha denominado, la presidenta actual ya ha llamado a elecciones adelantadas para el 2024. Ujú. Sin embargo, esto no satisface a la gente. Recordemos, Nelson, que eh, más que ninguna otra candidatura, aunque se elige un binomio en Ecuador y en Perú para el Ejecutivo, Ujú. la gente usualmente vota por los que lideran el binomio, es decir, las presidentas o los presidentes o los y las candidatas a Claro, presidenta, vendría a ser presidente, ¿no es igual ella, cierto? ¿no? Correcto. Entonces, imaginemos si es que, por ejemplo, aquí el Congreso destituyera a, a Guillermo Lazo. Yo creo que muy pocas personas apoyarían a A Borrell, Borrero no, peor, que no. asuma la presidencia, ¿no es cierto? La gente votó por Lazo. La gente, muy poca gente quizás votó por el Ujú. vicepresidente,
Y si acaso los que votaron, votaron por el binomio, ¿no es cierto? Pero la mayor, predominantemente la mayor parte de la gente que confió su voto a este binomio lo votó por Lazo. Y entonces la gente actualmente no está satisfecha. ¿Quiénes votaron por, por Castillo? Están reclamando que Castillo fue ilegalmente removido, está reclamando que el gobierno actual no es el legítimo, y estas protestas, pues imagínate, ya son 7 personas fallecidas, 7 muertos, Claro. y o sea, es decir, las protestas son álgidas, no son menor cosa, y esto significa que cualquier llamado a elecciones tempranas no ha sido suficiente para tranquilizar los ánimos de la gente. La situación está muy complicada en Perú y ese es un síntoma, ¿no? El tema de que la gente esté en las calles, de que las manifestaciones estén evidentes. La crisis institucional pasa factura y es lo que a veces la gente no comprende acá y dice, no, a mí no me afecta. Ay, Lazo se pelea con la Asamblea, a mí qué me importa. No, afecta mucho. ¿Cuánto afecta, Pablo, el hecho de tener una consulta popular a las puertas con un gobierno con muy baja calificación? Ahí es una apuesta, ¿no? En este momento el gobierno nacional está haciendo una apuesta y está apostando a que tiene suficiente capital político como para poder jugárselo en una consulta popular. Y aquí lo importante va a ser tener presente que la intención también de combinarlo con las elecciones seccionales es vincular las dos, intentar vincular un voto hacia una propuesta del Ejecutivo con presumiblemente candidatos que tienen la venia, el apoyo o tienen afinidad con el Ejecutivo. Ujú. Y esto podemos ver que quizás es una estrategia razonable. ¿Por qué, Nelson? Porque vemos los niveles de desaprobación o los bajos niveles de aprobación que tiene actualmente el gobierno nacional. Claro. El gobierno nacional, con estos niveles de aprobación tan bajos, difícilmente hubiera podido lograr tener una acogida de sus candidatos a nivel territorial, a nivel local, sin esta otra herramienta. Esta herramienta, la consulta popular y tener preguntas con las que la gente se identifique, le ayuda al gobierno a poner a tener una posición en la que la gente no sienta rechazo, sino que más bien sienta apoyo hacia el gobierno Mm. nacional y por tanto pueda facilitar también apoyar a los candidatos afines al gobierno nacional. Entonces, esa es finalmente la estrategia y es, como digo, razonable dada la precaria aprobación que tiene en este momento el Ejecutivo. Claro, y esto nos lleva otra vez a la polarización, pues no, Pablo, estamos ya incluso viendo mensajes de personas que dicen, no, si votas no, eres narcotraficante, si votas no, eres parte eres el feo, tienes que votar sí. ¿Cuál crees tú que sea el panorama de estas elecciones? No sé si de pronto se animan o hacen también apuestas desde el punto de vista electoral de que si gana el sí o si gana el no. ¿Cuál crees tú que va a ser la postura de la gente? ¿Se va a fijar mucho en el tema, ay, yo no quiero que me digan que apoyo a los narcos, voto sí? A ver, yo creo que la gente, la mayor parte de la gente, como decíamos hace un inicio y tú lo mencionaste, Nelson, la mayor parte de la gente yo creo que tiene muy bien definidas sus afinidades Ya. o están a favor de las propuestas, las iniciativas, cualquiera de estas sean del gobierno nacional o las rechazan o están en contra. Existe, sin embargo, un porcentaje no despreciable de la población que puede ganarse, que es ambivalente, que tiene dudas o que no tiene una preferencia muy bien definida. Y Ya. yo creo que es allá a donde van a apelar las distintas posiciones, ¿no es cierto? Estoy hablando la diferencia entre el voto duro, lo que se llama, ¿no es cierto? El voto duro Ujú. del gobierno y el voto duro de la oposición versus los indecisos, ¿ya? Ok. Aquí lo que va a ser bien importante es, y es terrible lo que tú mencionas, Nelson, en mi criterio, que se reduzca a esa visión blanquinegra, ¿no? Claro. A esa visión monocromática del mundo en el que o estás a favor o estás en contra, no hay medias tintas, no hay puntos grises y comenzamos a descalificar y a desmerecer a quienes están del un lado o del otro. Finalmente, esto lo único que hace es polarizar aún más la discusión, polarizar aún más a la sociedad. En ningún caso, sea cual fuera el resultado de la consulta popular, en ningún caso eso le hace bien al tejido social. Y yo Mm. creo que no se está dimensionando eso por parte de ninguno de los dos bandos. Y hablando de coyuntura electoral para nuestro país, ¿cómo ves las elecciones del 2023? Estamos tan convulsionados con la época de Navidad y de fin de año que nos olvidamos que ya finales de diciembre arrancan campañas y en febrero estamos eligiendo. ¿Cuál es tu panorama de las elecciones seccionales?
Mira, las elecciones seccionales creo que van a ser esta vez, en esta ocasión, creo que generan mucha expectativa porque se van a incorporar elementos que no existían antes. Ajá. Ahora, si bien no son determinantes, no creo que sean determinantes, por ejemplo, la incorporación del debate en casos de prefecturas y algunos municipios, si bien no son determinantes, creo que ayudan. Creo que son un elemento importante para informar mejor a la población. Difícilmente, como te digo, una persona definirá su voto en el debate, aunque esto no es imposible, Claro. pero el que existan debates, el que exista una confrontación de ideas, y ojalá sea confrontación de ideas y no confrontación de personas, Claro. va a enriquecer la información, la comunicación y el proceso democrático. Ujú. Finalmente, Nelson, de eso se trata. Una elección, la democracia, diría yo, electoral, es un sistema de mercado. Ujú. Distintas personas con distintas ideas intentan convencer a el electorado, ¿no es cierto? Intentan vender sus ideas, intentan vender sus propuestas al electorado y ver finalmente quién compra más estas ideas es el ganador. Claro. Esa es la idea finalmente de la democracia que, como te Ujú. das cuenta, está basada en una noción de mercado. Y Sí. entonces, mientras más podamos conocer las ideas, discutirlas, confrontarlas, podamos compararlas y de manera crítica cuestionarlas y con una dosis saludable, desde luego, de crítica, pues esto es mejor para la salud democrática del país. Ojalá ahora, como digo, los candidatos y candidatas nos den una demostración de un debate de ideas, no de personas, porque lamentablemente en los últimos años, y quizás lo vimos en los debates presidenciales de la última Ajá. ocasión, pues se redujo lamentablemente a eso. Sí. Ok, ahí estamos. Doctor Pablo Garcés, docente universitario, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros. Es importante y necesario compartir ideas y tener criterios diversos. Pablo, sus palabras para despedirnos. Pues Nelson, simplemente mencionar que a propósito de lo que hemos discutido el día de hoy, hay un fenómeno regional que afecta también al Ecuador y es este tema de la polarización. Esto es particularmente importante a las vísperas de unas elecciones y el llamado, a ver, vísperas de unas elecciones, tanto de consulta popular como de gobiernos seccionales. El llamado aquí es a la reflexión, quizás para todas y todos. El llamado aquí es a la autocrítica, a no caer en el juego de ver el mundo como un blanco y negro, sino Ujú. reconocer que hay una serie de matices. Yo me atrevo a sugerirte, Nelson, a sugerirme a mí mismo, a sugerir a la audiencia, Ajá. evitar ser parte y perpetuar esos discursos de vota todo sí, vota todo no, sino que si votamos sí, no, a todo, aparte, a una pregunta u otra, que sea un voto reflexionado, que sea un Claro. voto consciente del análisis de pregunta por pregunta y que tengamos buenas razones. Finalmente, lo que hace legítima una decisión, y en este caso un voto, Nelson, son las razones que tenemos para sustentar nuestra decisión. Y entonces, el llamado para todas y todos, sea en la consulta popular, sea en las elecciones seccionales, a un voto crítico y a un voto Ujú. reflexivo. Que así sea. Gracias, Pablo. Nos vemos. Chau, chau. Siempre un gusto, Nelson. Hasta la próxima. Sí, hay que reflexionar, yo estoy totalmente de acuerdo y aun cuando uno diga que no, el voto es reflexionado. Mi reflexión, que no nos ayuda en absolutamente nada, la consulta y por eso pues sí, lo he dicho reflexionado, no porque me da la gana, sino pensado, analizado, que siento que nos están manipulando con eso y por eso mi postura de rechazo a eso.